Gracias por sus comentarios, por cierto, gracias al amigo que me hizo la corrección. Manuel, cuando estábamos leyendo la lista de los Los mandatarios mandatarios, invitados por ujú, Donald Trump a su toma de de posesión, de protesta. protesta el lunes allá en Washington, dijimos, no sé si lo dije yo, lo dijiste tú o lo dijimos los dos, Lo de que Novoa. uno de los invitados era el presidente Orbán. Y creo que fui yo el que dije Orbán de Turquía. No, Orbán es el presidente Primer de ministro de Hungría. Hungría. Ujú. El presidente de Turquía es Échamela a desde mí, hace Ciro, mucho échamela a tiempo y mí. con puño duro el señor Erdogan, gracias a nuestros amigos. Creo que fuiste tú, creo que fui yo, ¿qué No, importa? échamela a Pero se mí. dijo, ¿eh? ¿Te la Échamela a echo? mí. Échamela a mí. Ni Entonces fuiste modo, tú. una disculpa. Orbán, presidente de Hungría, Primer Erdogan de ministro de Hungría, Turquía. Ciro. Orbán sí está invitado a la toma de posición. El húngaro Orbán, no el turco Erdogan. Bueno, quiero leer rápidamente la columna que publico hoy en Excelsior. La titulo La trescientos afinidad sesenta y cinco días, Ciro. Sheinbaum-Gil, refiriéndome a Roberto Gil, quien ya Ujú. está en la línea, a nuestro colaborador de tanto tiempo, amigo Roberto Gil, pero con quien en este momento pues, yo tendría una diferencia, ¿no? Pero bueno, la leo rápido. La afinidad Sheinbaum-Gil dice, desde posiciones antagónicas, la presidenta Sheinbaum y el abogado Roberto Gil han concordado en una demanda. El Comité de Evaluación del Poder Judicial debe hacer oídos sordos, olvidarse de los jueces y retomar el proceso para seleccionar candidatos a la elección de ministros, jueces y magistrados. Dicho comité, como se sabe, acató sendas resoluciones de jueces que han ordenado suspender el proceso. Los otros dos comités de los poderes ejecutivos y legislativos mandaron a volar a los jueces y han seguido trabajando. La presidenta Sheinbaum pidió ayer al comité del judicial que no le quite la posibilidad a las personas que se inscribieron ahí, comillas, porque además sabemos que los amparos suspensivos no procederán, se cierran comillas. Gil, un tenaz opositor de la reforma judicial, pero que participa en busca de ser ministro de la Suprema Corte, me dijo también ayer que sería contraproducente para la República que el Comité del Poder Judicial no presente candidatos, comillas, porque a la Corte deben llegar perfiles que recuperen la defensa del orden jurídico. Hoy es momento de la ruta política, de la ruta de la participación. Se cierran comillas y concluyo yo, diciendo qué interesante afinidad. Los dos alientan, a fin de cuentas, al desacato y a la desobediencia de la ley. Con todo respeto, Roberto Gil, desde Ciro, muy posiciones buen día. antagónicas. Buen Ciro, día, buen día. Roberto. La idea de Manuel, buen día. platicar hoy contigo era que nos hicieras la crónica de cómo te fue ayer en tu entrevista con el Comité del Poder Legislativo, pero sí quería nada más subrayar este punto después de nuestra charla de ayer. Ahora sí, buen día, Roberto Gil. Buen día, Ciro. Y déjame empezar por ahí, además de gracias por darme el espacio de generar esta réplica amistosa, fraterna. Yo nunca tengo ni tendré una afinidad en un desacato judicial. Y creo que me expliqué yo mal el día de ayer. El problema no está en el hecho dado de que el comité de selección haya decidido acatar una suspensión definitiva de amparo. Yo lo habría hecho. El problema está en otro lado y es un problema político. Si tiene sentido que en el Poder Judicial, la cúpula del Poder Judicial, no tome dirección y control, pondere los males que están en disputa en este momento en lo que está pasando con el Poder Judicial. Déjame darte un dato, Ciro. El acuerdo de acatamiento se dicta, si no mal recuerdo, se dicta el 7 de enero del 2025. Una suspensión definitiva que viene de Michoacán, que por cierto, Sí. sobre la cual yo tengo ciertas dudas técnicas. ¿Qué acto irreparable puede emitir el comité de selección, el comité de evaluación, que frustre
los amparos que han promovido los jueces y magistrados contra la reforma judicial, es decir, contra sus derechos a la estabilidad y permanencia del cargo. No lo veo. No veo por qué suspender el comité de evaluación genera una mejor condición litigiosa sobre el fondo del asunto. Cierro mi paréntesis. Lo que a mí me preocupa es que el 7, y es un problema político, Ciro, el 7 de enero se emite este acuerdo de acatamiento, pero el 8 de enero, al día siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, segunda sala, decide no atraer ningún caso, ningún amparo relacionado con la reforma judicial. No es momento de que la Suprema Corte, por cierto, que no tiene nada que perder, le dé orden a la estrategia explicable, a la defensa entendible de sus derechos por la vía de los amparos y que trate de evitar otros daños, otros males. Yo no llamé al desacato, yo llamé a la ponderación racional estratégica de la forma en la que se está litigando la reforma judicial en el contexto de que el proceso electoral avanza. Yo entiendo que haya una idea de que la Corte Interamericana venga a resolver el problema. Soy poco optimista después de lo que hemos visto en este país. Esa es una ruta larga. Se puede salvaguardar los derechos de los jueces y magistrados en los litigios que están hoy vigentes, sin poner en riesgo que se consume de manera definitiva la captura del Poder Judicial. El problema no es el acatamiento, Ciro. El problema es que no hay piloto revisando correctamente la manera en la que se están generando las estrategias de defensa por la vía de los amparos en el Poder Judicial. Hasta el 11 de enero. Se necesita ese piloto, Roberto. Se necesita que alguien empiece a ver con mesura las implicaciones de esto. Hasta hace muy pocos días, el 11 de enero, 11 de enero a petición del INE, el Consejo de la Judicatura concentró en jueces y magistrados de Jalisco todos los amparos que se han promovido y todas las suspensiones que se han dictado en torno a esto. Después de que estuvimos viendo desacato tras desacato, suspensiones tras suspensiones, juicios de amparo que rivalizan contra un criterio del Tribunal Electoral, hasta el 11 de enero hay una decisión del Consejo de la Judicatura de utilizar un instrumento para unificar la conducción y la generación de criterios en un asunto tan complejo como este, Ciro. El problema es que en este desorden van a pasar dos cosas. Repercusiones estrictamente políticas. Yo no voy a llamar jamás al desacato. Soy un abogado que en eso soy pulcro, absolutamente pulcro. Dos cosas van a pasar. Uno, muy probablemente nos quedemos sin candidatos del Poder Judicial. Esta sentencia, esa resolución de suspensión definitiva, Ciro, es impugnable. Se puede caer y puede en el fondo del amparo no tener ninguna relevancia. Pero mientras tanto nos quedamos sin las opciones que pueden venir del Poder Judicial. Y la segunda, también un argumento político. No estaremos generando una afinidad con respecto al régimen de aquellos jueces magistrados que decidieron pelear, aquellos funcionarios judiciales que dijeron, bueno, a ver, no pudieron detener políticamente la reforma judicial. No pudieron detener jurídicamente en esa acción de inconstitucionalidad en la que faltó un voto la reforma judicial. Y ahora nos frustran la posibilidad de que los que sí estamos dispuestos a pelear por la vía del comité de evaluación del Poder Judicial, por la vía de la ventana apartidista que tenía el modelo, de repente también se cierra la puerta por una falta de conducción en términos de política judicial de estos amparos, Ciro. Ese es mi argumento. Yo creo que el acatamiento... Así lo entendí, pero perdón, y seguramente estoy haciendo un análisis muy primitivo, muy rudimentario, pero... Y además puede ser muy plausible todo tu argumento, pero estás hablando de ponderar, no de acatar. Males. Y estás hablando de un razonamiento político antes de un razonamiento jurídico, y eso suena, a mí me suena, y repito, puede ser un razonamiento muy básico, aquello que tanto decía López Obrador, primero la justicia y luego la ley, primero lo importante y luego la ley. Pero bueno, en fin. Anímate. Sigue la conversación con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:25, una disculpa, hay una distracción con el corte y estamos conversando con Roberto Gil, estábamos pues
con un punto de vista distinto sobre el... Él ha dicho claramente no se trata de desacatar la instrucción de un juez, pero ha dado desde ayer, y lo ha hecho hoy también, las razones por las cuales el Comité de Evaluación del Poder Judicial debería reconsiderar esta decisión que han tomado de acatar lo que dice un juez, suspender el proceso. Y si esto se mantiene así, pues no habrá candidatos en las boletas del primer domingo de junio, no habrá candidatos que surjan del Comité de Evaluación del Poder Judicial. En eso estábamos. Si quieres concluir, Roberto, con el punto para escuchar cómo fue tu experiencia ayer, porque ayer tuviste la entrevista ante el Comité de Evaluación, pero del Poder Legislativo. Roberto. Ciro, mi corazón está roto, porque una cosa es la afinidad en un supuesto desacato, que yo no dije eso, y otra cosa es la afinidad a la anarquía voluntarista y caudillista de López Obrador. Yo ahí ya, ya me declaro triste. No, a ver, Ciro, No, pero es cuando digo, es que yo por eso dije, puede ser un planteamiento muy no, rudimentario, es acatas o no acatas, no, yo porque no digo argumentos que la, para no acatar puede haber, puede ser muchos, conocemos tu trayectoria. Yo lo que estoy diciendo es, finalmente tú estás participando en un proceso y tú le estás pidiendo al comité del poder. No le estás pidiendo, estás expresando, estás dando un punto de vista hacia el comité del poder, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, para que recuperen, para que retomen el proceso. Eso es todo lo que digo, afirmé Roberto. afirmé al inicio, Ciro, que el comité ya acató y que yo en su lugar hubiese hecho lo mismo. ¿Quién creo que debe corregir? El colegiado que revisa la suspensión definitiva, Ciro. No el comité. Quienes revisan o pueden analizar de otra perspectiva los medios de impugnación contra esa sentencia Y mientras eso no definitiva. ocurra, Roberto, y Mientras eso no mientras eso no ocurra, ocurra, la implicación es que el comité está suspendido en su proceso de poder formular candidatos al 31 de enero. Por eso digo que esas son las implicaciones políticas. Las sentencias de amparo, sus resoluciones internas se cumplen, se acatan. Cuando uno no está de acuerdo, se impugnan y el superior o la otra jurisdicción resuelve. Ahí hay mecanismos para que el Poder Judicial, los órganos que revisan las resoluciones de los jueces y de los colegiados puedan reconducir esto y, insisto, ponderar entre los males. Ya sé que la reforma los trató mal, es una reforma indigna, mala para México, pero lo que sigue es todavía peor, que colonizan el Poder Judicial porque no tenemos opciones y no se vengan a presentar a las boletas las opciones que pueden venir desde el único espacio de imparcialidad, de apartidismo que genera este modelo. Yo eso es lo que digo, Ciro, no digo que voluntariamente el comité se junte y diga vamos a revertir nuestro acuerdo de acatamiento. No, yo digo que ahí hay los medios de impugnación y los mecanismos de atracción incluso para que pueda haber una resolución que reconduzca este proceso. Yo no veo ninguna afectación en la actuación del comité de evaluación para los jueces y magistrados que han promovido amparos en cuanto a los derechos de fondo, si esta reforma afecta a sus derechos fundamentales o no. Esa es mi posición y yo digo que si no se corrige esto, la consecuencia política para el futuro va a ser que no tendremos un solo miembro o muy pocos integrante de la carrera judicial que vaya a las urnas a intentar convencer que no se va a dejar abrazar por los intereses de facción que están detrás de la confección de esta reforma, Ciro. Y sobre lo de ayer... tomo esta explicación, la tomo y la retomo. Bien. Gracias, Ciro. Y ayer... No sé. Ayer, Ciro, bueno, una intervención muy corta, 12 minutos, unas preguntas. Debo reconocer, yo no tengo ningún empacho en decirlo, ninguno. Preguntas técnicas precisas, una sesión sobria. No detecté ninguna inclinación política, ideológica, una intención de descarrilar una candidatura que al parecer no piensa, bueno, que no piensa pues como el partido mayoritario. Debo reconocer que el trato fue absolutamente escrupuloso en cuanto al tipo de preguntas. Me hubiera gustado más tiempo, creo que se amerita, exige más tiempo elegir ministros de la Corte, aunque vayan a la boleta. Yo
contesté puntualmente lo que me preguntaron y debo reconocer, Ciro, que en este comité, las preguntas, las intervenciones, las interacciones fueron absolutamente técnicas, sobrias, y no detecté, lo tengo que subrayar, ninguna intencionalidad política de descarrilar candidaturas que no están en el oficialismo, Ciro, lo tengo que decir. Buenas preguntas. O sea, Preguntas sobre, preparación. Los integrantes sí, de este comité, del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, están preparados o están haciendo bien su trabajo. A las juzgar por tu preguntas, experiencia de 12 minutos de ayer. las preguntas que me hicieron en ese espacio de tiempo guardaron relación con la función de la Corte, sobre la agenda de la Corte, sobre ciertos desafíos de la Corte en estos momentos. No hubo preguntas de subjetividades. Yo platiqué contigo en tu espacio, oye, pues a ti te van a descarrilar por la idoneidad, ¿te acuerdas? Me lo decías que por esta presunción subjetiva de si buena fama, mala fama, no abordaron por ahí. Técnicamente, preguntas sobre concepciones finas de lo que hace un ministro. Y ayer que lo declaré saliendo, me han reclamado, es que tú estás ya validando esto. No, yo estoy solamente describiendo lo que ayer pasó. Mis críticas sobre el modelo seguirán siendo las mismas, ácidas o lo más objetivas posibles. Pero ayer, debo decir, que ese comité, en el trato que me dispensó y las preguntas que me hizo, pues por lo menos me sugirió que en este caso, que es el único que yo puedo testimoniar, hubo una posición de objetividad, Ciro. No me genera ningún empacho decírtelo, Ciro. Única entrevista, ¿verdad? Ya no tienes otro encuentro con ellos. No, ya no. Esta es la última, la única entrevista. La fase de idoneidad termina el 31 de enero. Entonces, ya Sí. esta entrevista ya agota esta etapa. Lo que sigue es la formulación de la lista. Tienen que decantar el universo de los aspirantes que pasan que pasan a la tómbola. La Y tómbola. luego de la tómbola O sea, al tienes pleno. que pasar esta, vamos a ponerlo en términos de competencia deportiva, tienes que, si pasas esta ronda, la siguiente ronda es el azar, es la tómbola. Exacto, exacto. Si paso este partido de divisional, voy al de conferencia, pero ahí no es contra mí mismo, los méritos, la Es experiencia, contra sino contra la la boleta, fortuna. contra la bolita, ¿no? Y luego Sí. me quedará el Super Bowl, que es pasar la aduana del acuerdo político en la Cámara de Diputados y en el Senado, y luego pues ya la boleta y A eventualmente ver la si la elección. gente vota por ti. A ver si la gente, ese es Bueno, el Super Bowl. El qué otro es como un interesante, partido de Roberto, qué repechaje. interesante. Lamento en todo caso si No, Ciro, no, malinterpreté. en lo absoluto, no, al No contrario. el fondo me queda muy claro, sino algunas palabras, pero qué interesantes discusiones. Ayer, por cierto, con amigos españoles en la noche se dio una discusión, fíjate, que siguen el programa, que lo escuchan, sobre si tú estabas haciendo bien o mal en participar en el proceso. Ellos decían jueces muy valerosos, jueces con una muy buena trayectoria decidieron apartarse. ¿Por qué Roberto Gil sí lo está haciendo? Entonces, tú estás siendo el personaje más visible en este proceso, Roberto. Vamos a decirlo Oye, así, desde una posición que no sea la del régimen, la de la 4T. Y por lo mismo es muy controvertido. Pero de mi parte, un abrazo, siempre, y, con respeto, con mucho cariño. otro de vuelta, querido Ciro, y gracias por la posibilidad de platicarte de esto que está pasando. Y ojalá luego le puedo contestar a tus amigos españoles sobre por qué No, vale no, la pena esa participar. era tertulia, pero salió el tema precisamente porque escucharon el programa de ayer. Sí, te abrazo, querido Ciro, Pero muchas eso ya gracias. con los amigos españoles. Gracias, hacemos una pausa, son las 8:35, volvemos.